Hace 28 años, en este lugar, el pastor Abraham Hidalgo me bautizó. Un 30 de junio de 1979. Aquí comenzó mi linda experiencia con el Señor Jesús. Pero me dijeron esta mañana que un día como hoy falleció una dama a quien aprendí a querer. Peleábamos duro, eso sí. Siempre que había que decirle verdades, se las decía de frente. A veces la cara se le ponía roja. Y como no me podía ofender, solamente me decía, usted se aprovecha, usted se aprovecha. Me dicen que hoy, un día como hoy, falleció la hermana Paula Rosa. Paula fue la madrina de nuestra boda. En una época donde había muchos estudiantes en la universidad, ella se inventó un programa de ayuda. Tenía una lista inmensa de muchachos y todos los meses a cada muchacho le enviaba 20 pesos. Esos 20 pesos rendían bastante. Un día me preguntó, ¿usted no se ofende si pongo su nombre en la lista? Y dije, claro, me ofendo si nada más pone 20, debería poner 40. Ese es un bandido. Durante estudié, esos 20 pesos llegaban todos los meses. Cuando llegó mi novia, que sigue siendo novia pero esposa también, la pusieron en la lista. Y ese dinero no fallaba cada fin de mes. Así que doy gloria a Dios por tanta gente que nos ama, tanta gente que al pasar los años, el sentimiento no ha cambiado. He orado mucho por Juan y he orado mucho por Paul, por Frances, por Eric. Y a mí me llenó de mucho gozo ver ese gordito anoche aquí y verlo pasar al frente. Les ruego, por favor, que me acompañen en oración, porque me parece que ese gordito debe entregarle su corazón al Señor. El Señor merece corazones así grandote para ser usado en su causa. ¿Cuántos están de acuerdo que ese gordito debería entregarse al Señor? Querido Padre Celestial, pedimos su bendición sobre cada persona presente. Y le rogamos, Señor, que cada uno de los hijos de Paula y Juan puedan hacer sus arreglos pronto con usted para tener derecho de entrada en la patria celestial. Que cuando esta mujer se levante en el día de la resurrección, todos sus hijos puedan estar vestidos de blanco, con pleno derecho de entrada en el reino de los cielos. Rogamos por cada uno de los hijos que se han alejado de usted, Señor. Rogamos por cada uno de los hermanos y hermanas presentes. Y por respeto no quiero mencionar sus nombres, pero que hoy, Padre, han venido para escuchar su palabra. Gracias por las bendiciones que nos ha dado durante esta semana. Hay una sensación de pena y dolor en nuestro corazón al saber que hoy termina la semana y mañana debemos regresarnos. Querido Dios, que su Espíritu bendito que ha descendido sobre cada uno de ellos permanezca en sus vidas desde ahora y para siempre. Que en este día cada uno de los presentes pueda tener un encuentro real y personal con Cristo Jesús. En su mano nos entregamos, Señor, pidiendo su bendición, en el nombre de Jesús. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Comenzamos la semana pasada una linda experiencia. Bueno, me dijeron que no hiciera caso del reloj y voy a obedecer. Dice el versículo 28. ¿Cómo dice el versículo 28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La semana pasada hablamos de las cosas que sí sabemos. La semana pasada hablamos de la garantía cristiana, la seguridad, la garantía cristiana de la seguridad. Hoy debemos hablar de las cosas que no sabemos.
En el versículo 26, el apóstol Pablo dice, Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera? El gran problema de la vida cristiana, el gran problema del cristianismo es que habla de un Cristo que posiblemente no conoce. La gran desgracia de la vida cristiana en este planeta Tierra es hablar de alguien que posiblemente no conoce y desconoce a quien fue enviado para darlo a conocer. En las iglesias, de quien menos se habla del Espíritu Santo, de quien menos se estudia del Espíritu Santo, de quien menos se sabe del Espíritu Santo, y muchas veces se piensa que el Espíritu Santo es un tabú. El Espíritu Santo fue enviado para ser nuestro maestro, nuestro guía, nuestro intercesor, nuestro apoyador, nuestro auxiliador, para hacer todo lo que Jesús es y hace, hacerlo en beneficio nuestro. Sin la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo Jesús, habría mucho que preguntar. Todo el libro de los Hechos debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo. La razón de ser de la conversión es el Espíritu Santo. La razón de ser de que una persona sea convencida de pecado, el Espíritu Santo. Quien nos santifica, el Espíritu Santo. Quien nos cambia, el Espíritu Santo. Quien transforma la vida, el Espíritu Santo. Quien une a la gente, el Espíritu Santo. La belleza del matrimonio, el Espíritu Santo. Y todo es a través del Espíritu Santo. ¿De quién se aprende menos? Del Espíritu Santo. ¿De quién se habla menos? Del Espíritu Santo. ¿De quién menos se conoce? Del Espíritu Santo. Y entonces hay menos poder del Espíritu Santo. Tantas iglesias, tantos cristianos y no se ve el poder. Tantos sermones que se predican cada día y tantas personas dentro del mismo pueblo cristiano que no son nada. Oye, ¿qué le pasa al pastor? Recuerden que me voy mañana, sí, que me voy a aprovechar. Es decir, todo lo que tenga que decir mañana y tempranito que me voy. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? ¿Sí o no? ¿Me puede decir usted que en un año oye 50 sermones del Espíritu Santo? ¿Me puede decir que tiene en su biblioteca 25 libros que hablan del Espíritu Santo? ¿Me puede decir que tiene una colección de 100 sermones en su casa acerca del Espíritu Santo? Lo que voy a decir hoy, si usted lo cree, yo estaré feliz. Si no lo cree, voy a estar feliz también. Eran las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana. Estaba acostado durmiendo y alguien vino a visitarme. En estos 28 años he aprendido a conocer a mi Señor. He aprendido a amarlo, pero he aprendido a hablar con Él. Somos muy amigos. Y doy gracias a Dios por decir esto en público, porque es la experiencia que he vivido. Él escogió a mi esposa, escogió a mis hijos, ha escogido cada detalle de mi vida. Y Él quiso que viniera esta semana. Hoy pude estar en otro lugar, pero gracias a Dios estoy aquí. Y el personaje que vino me preguntó, ¿de quién es que menos se habla en la iglesia, Andrés? Pues del Espíritu Santo. ¿De quién es que la gente menos estudia? Del Espíritu Santo. ¿De quién es que menos saben? Del Espíritu Santo. ¿Tú quieres ayudarme para darme a conocer? ¿Cómo no? Comenzamos una serie de trabajos y se grabaron 135 sermones del Espíritu Santo. Y hemos estado enviando esos sermones por todas partes. En Tampa pasaron 2 años presentando sermones del Espíritu Santo. Pregunto, ¿verdad que necesitamos aprender más del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Número 1. Hay muchas otras cosas que no sabemos. Hice una breve lista. Número 1, en Génesis capítulo 3, versículo 27, aparece una frase que la hemos leído, pero necesitamos estudiarla, porque significa más de lo que ahí dice. Génesis 3:27, después que Adán y Eva pecan, Dios se aparece y dice el versículo 27, que dice Génesis 3, versículo 21, perdón. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles. ¿Y qué hizo con esa túnica? Los vistió. En el versículo 26 y 27 del capítulo 1 dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
Y el hombre peca y entonces se siente desnudo delante de Dios. En el versículo 21 del capítulo 3, entonces Dios viene y resuelve el problema del pecado. Y no deja al hombre desnudo ni vestido con hojas de higuera, sino que lo cubre con la piel del cordero, símbolo de la piel de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que aunque el hombre pecó, que aunque el hombre cayó, Dios no ha cambiado su propósito. Significa que aunque el hombre se alejó de Dios, Dios buscó al hombre. Significa que aunque ahora el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, carnal, que no sirve, que no se arregla, que no tiene esperanza, que no tiene futuro, a pesar de eso Dios determinó darle una nueva simiente, una nueva naturaleza. Significa que aunque el hombre cayó, que aunque el hombre defraudó a Dios, Dios no abandonó al hombre. Significa que Dios sigue interesado y empeñado en darse a conocer a través del hombre, y que a pesar del pecado del hombre, Dios ha hecho del hombre un templo para el Espíritu Santo. Significa que ese manto de justicia, que esa piel de cordero, representa la justicia preciosa de nuestro Dios, representa los atributos, los perfiles, las características, las virtudes de Dios que deben darse a conocer en el hombre. Significa que a pesar de que el hombre ahora también puede ser un templo de demonios, Dios sigue insistiendo que el hombre fue hecho para ser templo del Espíritu Santo. Significa que los ángeles, que todo el universo y que los hombres conocerán a Dios a través del testimonio del hombre. Eso significa, pero muchos no saben eso. Hay muchas cosas que no sabemos. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No sabemos. Y Dios siempre se pregunta, pero si les di a mi hijo, ¿qué cosa le podré dar? El universo entero nos contempla para conocer a Dios a través de nosotros. Maravilloso eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Decíamos durante la semana, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, que somos un espectáculo. Somos los modelos. Somos los artistas. ¿Han visto en esos anuncios de la televisión cómo caminan las modelos y los modelos? ¿Se han dado cuenta que los modelos de hoy, está fea la cosa de hoy? ¿Sí o no? Piensa que mientras más huesos se ven, más modelo es. Así no me gusta. Estamos modelando el ropaje de Cristo Jesús. ¿Sí o no? Cuando la gente nos mira, cuando la gente nos trata, es el interés de Dios que puedan ver a Cristo Jesús. Amén. Hay una ciudad que se llama Inver. Y hace algún tiempo allí se dio una conferencia. Y hace unos días creo que les conté de una señora que conoció a Cristo Jesús. Y hoy está con nosotros Dania, la hija de aquella señora que cuando bauticé no me vio a mí, sino que vio a sus hijos. Hay una señora que se llama Carmen Luisa, en la iglesia de McAllen. Y ese sábado de la mañana vino. Carmen Luisa tenía 4 o 5 años visitando la iglesia. Y cuando terminé de predicar, me paso a la puerta, ella viene saliendo y me abraza. Me mira, se sonríe y me pregunta, ¿cuándo me va a bautizar? Y le dije con una sonrisa, imagínense a un pastor preguntándole cuándo me va a bautizar. Y dije, el sábado que viene. Dice, ya yo estoy lista. Entonces le pregunté, ¿por qué usted está lista? ¿Qué pasó? Me dice, anoche yo tuve un sueño. Y veía cómo el Señor se me acercaba y me decía, Carmen Luisa, ya tú estás lista. Ve, pregúntale a Andrés que cuándo te va a bautizar. Y ahora me dice usted que el sábado que viene. Pastor, yo estoy lista. Una pregunta le hago. ¿Está Dios interesado en sus hijos? ¿Quiere Dios ayudar a sus hijos? ¿Quiere Dios bendecir a sus hijos? ¿Quiere Dios salvar a sus hijos? Todo el cielo está empeñado en rescatar a los hijos que se han perdido. Número 1. Necesitamos saber el significado de lo que significa estar vestido de Cristo. Esa es una serie que no la podemos presentar en 3 minutos. Número 2. Necesitamos entender cuál es la relación de Adán versus Cristo. Necesitamos entender qué es lo que ha pasado con lo que se conoce como misterio de la piedad. Necesitamos entender más acerca de la teofanía, la manifestación de Dios en Cristo Jesús.
Necesitamos aprender más acerca de lo que es el hombre nuevo y el hombre viejo. Necesitamos saber más acerca de la gracia divina. Necesitamos entender más acerca del propósito supremo de Dios de manifestarse y darse a conocer a través del hombre. Todo eso necesitamos saberlo, pero para comprender el capítulo 8, versículo 28 de Romanos, necesitamos entender que Dios espera llevarnos a una dimensión de vida en la cual posiblemente no hemos meditado, o posiblemente no nos han iniciado, o posiblemente no nos han conducido, no nos han enseñado. En el capítulo 8 del libro de Romanos establece claramente un enfrentamiento entre la carne y el espíritu. Los que son del Espíritu, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero, y si no son guiados por el Espíritu de Dios, entonces no son de Dios. Generalmente estamos en la vida cristiana, estamos en la iglesia, acogidos o sometidos o dirigidos por principios, reglas y normas. Fantástico, pero necesitamos un encuentro real y personal con el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios. Y aquí me voy a detener. Son de las cosas que necesitamos saber. Son de las cosas que no sabemos. Es posible que haya mucha teología. Es posible que haya mucho acerca de lo que dice Pablo. Es posible que haya mucho acerca de lo que dice fulano de tal. Pero la pregunta es, ¿qué dice la vida tuya? ¿Qué refleja la vida tuya? ¿Qué se ve en la vida tuya? Romanos 8:1 dice la palabra de Dios. ¿Qué cosa? ¿Ninguna? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan como los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? ¿Cómo se puede andar conforme al Espíritu? ¿Qué significa andar conforme a la carne? ¿Cómo puedo diferenciar una cosa de la otra? Escuchen. Cuando se anda conforme al Espíritu, hay una persona que te acompaña en todo momento y en todo lugar. Hay un poder que guía tus palabras, guía tus pensamientos y tus acciones. Hay alguien y no algo que hace posible que en tu mente aparezcan pensamientos tan sublimes y en tu vida se refleje tanta luz que ilumina hasta la más profunda tiniebla de aquellos que no conocen al Señor. Cuando se camina en el Espíritu, cuando se habla en el Espíritu, cuando se hacen las cosas en el Espíritu, el mismo Espíritu rompe fortalezas, el mismo Espíritu da vida y engendra nueva vida y nuevo interés en el corazón del ser humano. No es un asunto de tener conocimiento, no es un asunto de saber mucho, es un asunto de estar en comunión con el Espíritu de Dios, que es el que hace milagros en la vida de las personas. Por años he visto cosas que son increíbles, sencillamente increíbles. He visto maravillas en tantos lugares que doy gloria a Dios por ello. Estaba en Perú. Y un día había una fila larga de estudiantes. Se acercó una jovencita con los ojos bien rojos. Me dice, yo soy melliza con otra niña de la escuela, no sé si usted se ha dado cuenta. Dije, no, mi hija, no me he dado cuenta. Yo tengo aquí varios años. Hace mucho que yo perdí mi fe. Yo no creo en nadie. No creo en Dios. No creo en mi papá. Ni en mi mamá. Se divorciaron. Y para mí, los hombres son algo que uno usa y cambia. Y entonces mi vida como que no tiene sentido. Y esta semana he venido porque era obligatorio, había que venir. Vine el primer día porque era obligatorio. Y el segundo por curiosidad. Pero el tercero me senté al frente. Ahora explíqueme, me dice la niña. ¿Cómo que usted sabe la vida mía? Nadie le ha contado. Nadie le ha dicho. Usted ha dicho historias, ha dicho cosas ahí que yo dije, alguien tiene que haberle contado. Y me empecé a reír. Dije, mira mi negra linda, el problema es que el Espíritu Santo escudriña todo aún lo profundo de Dios. Y Él sabe lo que te está pasando. Y por eso me trajo esta semana, para que arregles tu vida con Dios. Porque Dios te ama. Que hiciste mal, te perdona. Que caíste, te levanta. Que te alejaste, te atrae. Él te ama.
Y la única cosa que le importa a Dios es salvarte. Eso tú debes saberlo. No importa lo que haya pasado, no importa cuán lejos te haya sido, el Señor te ama y va a remover cielo y tierra para encontrarse contigo. La niña comenzó a llorar. Terminó la semana, hubo una experiencia gloriosa. Pasaron 6 o 7 meses. Un día suena el teléfono de mi casa. Levanto el teléfono y me pregunta la persona del otro lado: ¿usted se acuerda de mí? Digo, ahora sí. Imagínense, tantos miles de gente. Le dije, mira bebé, perdóneme. Le digo, perdóneme, pero dígame algo porque así no se vale. Me dice, yo soy de Perú. Digo, siga, tengo otra orejita. Sí, pues yo no puedo acordarme así por así. Me dice, yo soy melliza. Digo, ya me acuerdo de ti, querida. Dice, sí, yo le di muchas orejas. Digo, bueno, tiene que darme algo. Le digo, dime, ¿en qué quedaste? Empezó a llorar. Me dice, vivo en California. Rompí con todos los novios que tenía y me quedé con uno solo. Era la franja, me quedé con uno solo. Digo, ¿y cómo se llama el que te quedaste? Me dice, se llama Jesús. Digo, te felicito. ¿Y qué edad tiene? Sí, tiene 33 años. Digo, mira, déjate de relajo conmigo. Tú eres una bebé. Dice, usted sí es bobo, pastor. ¿Cuál es el único Jesús que usted conoce de 33 años? Dice, ahora mi amor es Cristo Jesús. ¿Entendió la niña? ¿Necesita usted tener ese encuentro con Cristo Jesús? Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Quisiera detenerme aquí solamente en esta expresión, carne versus espíritu. ¿Por qué ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Número 1. Recuerde que estamos trabajando con la frase, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero recuerde que hay cosas que sabemos y ya la estudiamos, pero hay cosas que no sabemos. Y esto que no sabemos, debemos saberlo para entender el significado de la frase. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 31. Dice el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué cosa? Intercede por nosotros. Y aquí aparece una frase en la que debemos detenernos, versículo número 2. Dice el verso 2, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Debemos saber que cuando vivimos bajo la ley del Espíritu de la vida, entonces nuestra vida pertenece a Cristo Jesús. Debemos comprender que al entrar en esta nueva experiencia, hay un poder sobrenatural que se adueña de nosotros. Hay un poder sobrenatural que se introduce en nosotros y cambia nuestros pensamientos y cambia nuestras acciones y se adueña de tal manera del templo de nuestra vida que todo mal espíritu tiene que salir fuera. La hermana le dijo, tú no puedes vivir en esta casa si no va a la serie de conferencias que se están presentando. Pero usted sabe que yo no tengo tiempo. Si no va, tienes que mudarte. Pero usted sabe, tienes que ir. Estaba trabajando, dando una conferencia en Manhattan, en Nueva York. La muchacha era una joven de una isla por aquí cerca, no voy a decir el nombre. Y a insistencia de la dueña de la casa, tomó la decisión de ir esa noche con sus 3 niños para escuchar un sermón de la noche y entonces no volver jamás.
desde adolescente, de niña, había estado usando estupefacientes y estaba en un nivel de uso de droga. Estaba usando cocaína y la estaba usando un día sí, un día no. Esa era su enfermedad. Todo su dinero se iba en esto. Y cuando no aparecía dinero, entonces ella tenía que vender su cuerpo, participar de orgías para conseguir el dinero de la droga. 3 bebés hermosos, uno en un andador, otro un poquito más grandecito y el más grandecito que era el que ayudaba a empujar el andador. Llegó la primera noche y llegó la segunda noche. Para la tercera noche, aquella jovencita empezó a llorar desenfrenadamente. Había quedado sola con sus 3 niños y con su vicio. Y una noche me cuenta ella después: pastor, usted dijo esa noche que si uno decide poner toda su vida en las manos de Jesús, el poder del Espíritu Santo, la espada del Espíritu Santo es capaz de cortar cualquier cosa. Y yo le dije a Dios: mira Dios, si tú eres capaz de cortarme este vicio, si tú eres capaz de volverme a hacer vivir la vida de nuevo, yo te prometo entregarte mi vida y la vida de mis hijos. Yo sé que es imposible para mí. He intentado 1000 veces en estos últimos 8 años dejar de usar la cocaína y no he podido. He intentado 1000 veces hacer cosas y lo que he sentido deseo de quitarme la vida. Te ruego, Señor, ayúdame en esto. Vino el siguiente, toda la semana y comenzó la semana siguiente. Un sábado por la mañana se me acerca y me dice: necesito hablar con usted. Le dije: ¿cómo no? Viene a la oficina pastoral y me dice: algo muy raro ha estado pasando. Hace muchos días, pastor, que no estoy usando nada. Y los muchachos del barrio están preguntándose que a quién yo le estoy comprando. Y le he dicho que a nadie. Uno del equipo ha estado viniendo todas las noches a ver cuáles son mis movimientos. Y esta mañana está aquí en la iglesia. Y me sorprendió que se me acercó y me dijo que quiere hablar con usted. ¿Conmigo? Dice: sí. Son gente peligrosa, pastor. Él me dijo que los muchachos de la esquina dijeron que si iba comprando a la otra persona me iban a matar a mí y a mis hijos también. Pero curiosamente este muchacho me dice que quiere hablar con usted. Y yo me sonreí. Dije: ¿conmigo? ¿Y qué querrá este tipo hablar conmigo? Digo: ¿cómo no? Pues dígale que venga aquí a la oficina. Dice: no, él no va a verlo donde la gente lo pueda ver porque lo compromete. Digo: bueno, pues entonces hablamos ahí en el salón de los niños, ¿no? Digo: ¿y dónde él quiere que hablemos? Dice: él quiere que hablen en el baño. ¿En el baño? Dice: sí. Este es un baño raro. En este baño, cuando usted llega, hay una antesala que cierra la puerta. Y entonces tiene que abrir la puerta del baño y entrar al baño. Es un baño muy raro en la iglesia de Combe. Y me puse, no puedo negarle que sentí un escalofrío en la espalda. Dije: un tipo que vende droga, que mata gente y quiere hablar conmigo. Todo era problema porque ya no estaba comprando la droga. Me parece que el Señor había cortado el vicio y ahora había que pagar había que sufrir una consecuencia. Le dije: ¿cómo no? Déjeme orar. Y ya salió del cuarto pastoral y me arrodillé y le dije al Señor: mire, Señor, tú sabes que yo te entregué mi vida y el día que tenga que morir, nada más te pido que me cuide a Esther y los muchachos, pero que no me vengan con el cuento de que yo tengo que cruzar los brazos para que a mí diga que me maten así por así. Déjate de eso. Yo voy a entrar. Sí, yo voy a entrar, pero yo te garantizo una cuestión: si ese tipo se mueve raro, nos vamos a entrar ya. Había un ¿cómo se llama esto? Una ventana de cristal, un vitral bien lindo en esa iglesia al frente, que daba justo al baño, y el baño estaba en el mismo frente. Yo voy a entrar al baño ese, pero si hay algún movimiento, él va a tener que batallar bastante y arreglar bien, porque yo no sé quién es, si es alto, fuerte como es, por aquí vamos. Eso sí que encontraron un pastor muerto en un baño de la iglesia. Sí, aquí no vamos a traer a todo el mundo. Oré, me paré y dije: vamos. Llegué y abrí la primera puerta y los hermanos me miraron raro, o sea que
Cuando voy a la otra puerta del baño, a ponerle la mano, el enemigo, hermano, me da un escalofrío. Digo, no, yo voy para allá. Abro mi puerta, pero cuando abro la puerta, el tipo está sentado en el trono aquel que ustedes conocen. Y me mira y se espanta, se sorprende. Y lo veo tranquilo, con la mano limpia y entra. Le dije, ¿usted me quiere ver? Empezó a llorar. Dice, sí. Yo tengo la semana entera viniendo, vigilando a fulana, para saber si le está comprando otra vez. Hace una semana que ella no está usando nada. Y nosotros no lo podemos creer. Pero mire qué desgracia la vida mía ahora. Digo, ¿desgracia? ¿Cómo así? Sí, por estar de curioso, yo he tenido que oír todos los sermones. Digo, no, pero eso no es una desgracia. Dice, claro que es una desgracia, porque ahora, oyendo y oyendo, cuando me voy a mi casa, ya estoy orándole a Dios. Y hasta le he pedido que me quite a mí también esta cuestión, que me saque de esto. Y a veces de noche me he soñado con ángeles y con personas brillantes que vienen en mi sueño y me dicen que me entregue a Jesús. Y ahora yo no sé qué va a pasar con la vida mía. Si esos tipos se enteran que yo estoy hablando con usted, la vida mía no vale 5 centavos. Y empecé a ver, ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Le digo, lo que debe hacer es entregarte a Cristo Jesús. Dice, vine a decirle que anoche yo me entregué a Jesús. Y yo me voy a escapar. Yo me voy a ir lejos donde nadie sepa que yo esté. Y si me matan, que me maten. Pero quiero decirle algo. La última vez que usted me va a ver, pero quiero que sepa que su trabajo no fue en vano. Y al venir a esta ciudad, le doy gracias a Dios porque aquí aprendí a conocer a Jesús. Abracé a aquel muchacho con su chaqueta negra. Comenzamos a orar. Empecé a orar con él también. Cuando voy a salir me dice, no, espérese, déjeme salir a mí primero. Bueno, él salió, yo salí, no lo he vuelto a ver. Una pregunta le hago, ¿ama el Señor a esos muchachos que están en esa casa? A veces no sabemos que Cristo también murió por ellos. A veces no sabemos que el Señor llora por cada uno de sus hijos que se pierden en el pecado. Hay tantas cosas que no sabemos porque hemos aprendido a vivir más en la carne que en el espíritu. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Si viviéramos más en el espíritu entenderíamos esto. Versículo 4. Dice el verso número 4. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo dice ahora? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Versículo número 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo número 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice ahora? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Durante esta semana he tenido una lindísima experiencia con cada uno de ustedes. He podido ver cómo el Espíritu Santo ha ido tocando corazón tras corazón, corazón tras corazón. No es un asunto del pastor fulano de tal, no es un asunto del ser humano, es un asunto sencillamente de Dios. Es un asunto del Espíritu de Dios, es un asunto que viene de lo alto, es algo que no se puede explicar, es algo que no se puede decir. No es un asunto de razonamiento, no es un asunto de conocimiento, sabiduría, es un asunto de gracia, es un asunto de amor, es algo que tiene que ver con Dios, porque es solo el Espíritu de Dios que convence al pecador, es solo el Espíritu de Dios que convierte al pecador, es solo el Espíritu de Dios que santifica a los cristianos, y es solamente el Espíritu de Dios el que hará la obra en cada uno de sus hijos. No es cosa nuestra, queridos, es cosa del Espíritu de Dios.
Cuando vamos, cuando regresamos, cuando entramos, cuando salimos, no importa cuál sea la circunstancia, el Espíritu de Dios mueve a la gente, el Espíritu de Dios guía a las personas. En esa universidad en Perú había una dama de 20 años en la iglesia, había hecho su licenciatura en la universidad, había hecho su maestría en la universidad, se había casado con otro pastor, otro obrero, estaba trabajando en la universidad 20 años entre nosotros y no se había bautizado. Y un día, al terminar de predicar un sermón, hicimos un llamado y la primera que pasó al frente fue ella. Toda la facultad se sorprendió y uno de los vicerrectores se me acerca por detrás y me dice: no se imagina quién pasó al frente. Y como yo no sé, no conozco a la gente donde estoy, con el micrófono en la mano, me doy la vuelta así y le pregunto: ¿así? Y él como que se asusta. Le dije: ¿quién fue que pasó al frente? Porque había mucha gente, había como 500 personas al frente. Y el tipo como que medio se me asusta y lo agarro y lo abrazo y digo: venga acá, dígame el nombre de la persona que le sorprendió que pasó aquí al frente. Y él no quería, ahí había como 1.500, 2.000 personas. Digo: no tenga miedo, que el Espíritu le dijo que hablara, dígame el nombre. Y con los dedos temblorosos señaló a la persona. Le dije: gracias, venga mi amiga, pase para acá. Y la subí arriba, la abracé y dije: hoy el Espíritu Santo tocó a esta señora. El sábado siguiente la estábamos bautizando. El esposo lloraba y lloraba y lloraba. Hago mi primera pregunta para terminar esta mañana. ¿Quisiera usted ser morada del Espíritu Santo? ¿Quisiera usted tener una vida nueva, cambiada para la gloria de Dios? ¿A cuánto le gustaría hoy decirle al Espíritu Santo: ven Santo Espíritu y tócame? ¿Se atreve a ponerse en pie con nosotros esta mañana para darle esa oportunidad al Espíritu Santo? Romanos 8:28 dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La promesa no es para todo el mundo. La promesa es para los que aman a Dios. Número 1. La promesa no es para los que tienen experiencia religiosa. La experiencia es para los cristianos que están llenos del Espíritu Santo. La promesa no es para los que tienen su nombre en un libro de iglesia. Es posible que usted tenga su nombre en el libro de la iglesia y posiblemente ya no tiene su nombre en el libro de la vida. La promesa no es para aquellos que se autotitulan religiosos o cristianos, no. La promesa es para aquellos que aman a Dios, para aquellos que se han entregado a Dios, para aquellos que tienen experiencia con Dios, para aquellos que viven para la gloria de Dios, para aquellos que su sola existencia está centrada en Dios y en su mensaje. En el capítulo número 26 del libro de Deuteronomio, Dios promete a partir del versículo 17 en adelante: porque tú eres pueblo de Jehová, de su exclusiva posesión, y Él te ha escogido para loor y fama y gloria. Tú has determinado, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que tendrás una relación de amor con Dios, que el propósito de tu vida será el amor a Jehová, que desde hoy Jehová es el primero y principal en tu vida. Y entonces, cuando Jehová sea el principal en tu vida, cuando Jehová sea el centro de tu vida, cuando todo tu ser se resuma en la persona de Jehová, cuando tu razón de ser sea el Señor, cuando Él sea el centro de todo tu ser, el centro de todo, no hay cosa que te ocurra que no sea para bien y para gloria de Jehová. Si estás enfermo, para la gloria de Jehová. Si hay un accidente, para la gloria de Jehová. Si hay un problema, para la gloria de Jehová. Todo lo que te acontezca será para la gloria de Jehová. No hay nada que nos pueda ocurrir en las manos de Dios que no sea para nuestro bien. Aunque eso represente dolor, aunque eso represente la muerte. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Le doy gloria a Dios en este día por haber estado aquí precisamente hoy, 28 años después que me bautizaron en esta iglesia. Y doy gloria porque en esta iglesia aquí en este púlpito había un tocadisco. Aunque yo no estaba bautizado ni era miembro de iglesia, Ramón venía temprano siempre. Mientras ellos iban atrás, los oficiales, la iglesia estaba vacía.
yo me escurría máximo. Y sin ser diácono ni ser nada, venía a abrir mi púlpito aquí. Digo, ahí sí me ven. Y ponía un himno de Bustamante. ¿Se acuerdan de ese himno? Gilberto Bustamante. Habían 3 long play. Y sin que nadie se diera cuenta, lo ponía, cerraba la puerta y me sentaba ahí al frente. Me hacía el bobo. Empezaba el himno a sonar y algunos venían y cruzaban. Y cuando se acababa, que los diáconos se descuidaban, volvía otra vez y quitaba uno y ponía el otro. Y volvía y me sentaba. Así me pasaba el preludio antes del culto, oyendo cada uno de esos himnos que fueron preparando mi corazón para ser templo del Espíritu Santo. Y aquí un día le dije al Señor, ay Señor, si tú quisieras tomar mi vida para ti, si tú quisieras convertir mi vida en una bendición, Señor, desde hoy yo me entregaría y me consagraría a ti, para viajar por todo el mundo, viajar lejos, ir lejos, 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 y predicar de tu palabra, y ver a otros convertirse, y ver a otros bautizarse, y entonces regresar aquí. Pero regresar aquí con corazón lleno de gozo, de alegría, de haber visto tus maravillas, Señor, en otros lugares, y entonces venir a contar aquí las maravillas que tú has hecho. Y hoy le confieso delante de Dios, que en estos 28 años he visto muchas maravillas de Dios. Y al Dios que hice la promesa, hoy Él sabe que Él ha cumplido fielmente con su promesa, porque hay cientos de almas que ahora son miembros de nuestra iglesia, tienen su nombre en el libro de la Biblia. Hoy hay unas almas aquí al frente que han decidido resellar su fe con Cristo Jesús. Hubo 2 personas que el jueves pasado se bautizaron. Domingo no está en la ciudad, tuvo que salir con su familia, pero hace algún tiempo escribimos un librito pequeño. Y quisiera dejarle un cariñito a esos que se van a bautizar hoy. Lo voy a entregar aquí al primer anciano y a las 2 personas que se bautizaron el jueves pasado. Es un trabajo que hicimos acerca de la gracia de Dios, el misterio de Dios, el evangelio de la gracia. Y aunque me pidieron que hiciera el llamado en la época, en el momento del sermón, yo quisiera hacer una pregunta esta mañana. Hermanos queridos, ¿quisieran ustedes que el Espíritu Santo los tomara como instrumento de bendición, para que otros conocieran la palabra de Dios a través de ustedes? ¿Cuánto les gustaría ser ese instrumento de Dios? Querido Padre Celestial, con las manos levantadas, hoy entregamos nuestras vidas en sus manos. Lávenos, Señor, con la sangre preciosa de Jesús. Únganos con su Santo Espíritu. Que aquellas cosas que no sabemos puedan ser reveladas a nosotros a través del estudio de su palabra y de la oración ferviente. Que al oírnos, que al tratarnos, que al conocernos, las personas puedan ver reflejado al Señor Cristo Jesús. Que nada ni nadie